¿Te has preguntado alguna vez por qué el nombre de Jesús adopta tantas formas en las diferentes culturas y traducciones bíblicas? Esta multiplicidad no es fruto de la casualidad. Esconde un enigma profundo que ha intrigado tanto a académicos como a fieles durante generaciones. Este tema no se limita únicamente a cómo nombramos al Hijo de Dios, sino que también condiciona nuestra comprensión de su naturaleza y propósito dentro de nuestra fe. En los antiguos textos hebreos, el nombre original de Jesús era Yeshua, que puede traducirse como Yahvé salva. Este nombre estaba impregnado de significado, encarnando las aspiraciones mesiánicas del pueblo judío. Sin embargo, con el tiempo y a través de diversas traducciones y adaptaciones culturales, su esencia inicial fue transformada, ajustándose a la fonética y las creencias de cada comunidad. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Hasta qué punto se ha alterado o incluso desviado el mensaje que portaba ese nombre original? Dentro de la tradición hebrea, los nombres no son meras etiquetas, representan la esencia y el propósito de una persona. Un ejemplo destacado se encuentra en el libro del profeta Isaías, concretamente en Isaías 7:14, donde se anuncia que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, cuyo nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este término no solo es una expresión simbólica, sino también un recordatorio del vínculo y la presencia divina manifestados en las promesas proféticas. Pero más allá de las adaptaciones y traducciones, emerge una interrogante crucial. ¿Qué hemos perdido al traducir estos nombres y qué hemos ganado al ajustarlos a nuestras lenguas y culturas? Estas modificaciones no solo tienen un impacto lingüístico, sino que también repercuten en nuestra comprensión teológica y espiritual. Reflexionar sobre este misterio nos permite explorar con mayor profundidad la relación entre los textos sagrados originales y la manera en que vivimos nuestra fe en la actualidad. Los antiguos escritos hebreos incluyen el tetragramatón, YHWH, que representa el nombre sagrado de Dios y se interpreta como Yo soy el que soy. Este término de extrema reverencia es sustituido tradicionalmente por Adonai, que significa Señor, para evitar su pronunciación directa. Esta práctica subraya la santidad y el carácter inefable del nombre divino, preservando el misterio que envuelve a Dios en la tradición hebrea. La primera aparición de este nombre sagrado se encuentra en el Génesis, cuando Dios se revela a Abraham como El Shaddai, un título que transmite la imagen de la suficiencia y la omnipotencia divinas. Más tarde, en el monte Sinaí, Moisés recibe una revelación más completa del nombre de Dios. Este evento no solo es un acto de identificación, sino también una afirmación de su eternidad y soberanía absoluta. Un recordatorio de la presencia inmutable de Dios en todas las generaciones. En el contexto del Nuevo Testamento, el significado del nombre de Jesús, Yeshua, adquiere una dimensión aún mayor. No es simplemente un nombre común de la época, sino una proclamación directa de su misión. Yahvé salva. Este vínculo entre el Mesías y su pueblo atraviesa los límites del tiempo y el espacio, destacando a Jesús como el portador de la promesa de salvación universal. Por otro lado, estas traducciones y adaptaciones lingüísticas también revelan el esfuerzo constante por acercar el mensaje divino a las realidades humanas. Al transformar términos como Yeshua a Jesús, o al adaptar conceptos hebreos al griego, latín y otros idiomas, no solo estamos transmitiendo una palabra, sino resignificando el mensaje de salvación para que sea comprensible en nuevos contextos culturales. Sin embargo, esto plantea un desafío: garantizar que la esencia y el poder espiritual de estos nombres no se diluyan,
sino que continúen inspirando una conexión auténtica con la fe. Al explorar los nombres en su idioma original, descubrimos que no solo identifican a una figura divina o histórica, sino que encierran promesas, autoridad y una presencia constante. Aunque las traducciones son necesarias para hacer accesibles estos conceptos, muchas veces no logran reflejar plenamente las múltiples capas de significado inherentes a los nombres en su lengua y contexto primigenios. En las tradiciones judía y cristiana, los nombres van más allá de ser simples etiquetas, son vehículos de propósito y destino. Tienen la capacidad de influir en la trayectoria de una vida e incluso en el curso de la historia, especialmente en el caso de figuras clave de las Escrituras. Este principio se manifiesta claramente en los cambios de nombre que Dios realiza a lo largo de la Biblia. Abram es transformado en Abraham, Sarai en Sara, y Jacob recibe el nombre de Israel. Cada cambio marca un momento crucial que redefine sus misiones y roles dentro del plan divino, destacando la conexión intrínseca entre el nombre y el propósito. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En el Nuevo Testamento, el nombre de Jesús no es una excepción. Encierra una promesa trascendental, como se expresa en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este pasaje no solo identifica al Mesías, sino que también declara su misión redentora, un acto que transforma para siempre la relación espiritual entre Dios y la humanidad. El impacto del nombre de Jesús va más allá de las Escrituras, penetrando profundamente en la vida espiritual de millones. En la oración, la meditación y la liturgia, invocar su nombre no es simplemente una acción ritual, sino una manera poderosa de establecer una conexión íntima con la gracia y la fuerza divina. Para muchos, este acto se convierte en una experiencia transformadora que les permite percibir la presencia de Jesús de forma personal y cercana. El estudio de los nombres sagrados en las Escrituras no solo nos permite comprender la identidad de las figuras bíblicas, sino que también nos invita a reflexionar sobre la conexión íntima y trascendental que estos nombres establecen entre los creyentes y Dios. Cada nombre, en su contexto original, encapsula una historia, un propósito y una relación especial que trasciende el tiempo. La transición del nombre de Jesús desde su forma original hebrea, Yeshua, al griego Yesous, y luego a otras lenguas, es un proceso cargado de significado histórico y cultural. Esta adaptación refleja no solo la expansión del cristianismo por todo el mundo, sino también la influencia de los diversos contextos políticos y lingüísticos de cada época. En su paso al latín, Yesous se transforma en Jesús, dando origen al nombre Jesús, tal como lo conocemos en español. Antes de continuar, quiero invitarte a compartir este video con alguien especial. Tal vez no lo sepas, pero muchas personas aún no tienen acceso a este tipo de contenido enriquecedor. Comparte este mensaje en tus redes sociales o grupos de WhatsApp.
podría ser una bendición para alguien más. Y si este tipo de temas te interesa, déjame un comentario abajo diciendo «Quiero más». Eso me ayudará a saber si realmente disfrutas este contenido y con gusto traeré más temas similares. Ahora, sigamos. Estas modificaciones en el nombre no son simples cambios fonéticos. Cada adaptación implica una reconfiguración del entendimiento sobre la figura de Jesús y su mensaje. Por ejemplo, en la Vulgata latina, la forma Jesús se establece como estándar, influenciando profundamente la percepción de Cristo en Europa durante la Edad Media y moldeando el modo en que las distintas culturas percibieron su identidad y misión. El proceso de traducir y adaptar el nombre de Jesús no se limita al ámbito lingüístico, refleja también una transformación en el plano teológico. Cada sociedad que recibe el mensaje del Evangelio lo contextualiza en su lengua y entorno cultural, lo que inevitablemente modifica la manera en que se interpreta y experimenta la fe cristiana en diferentes regiones del mundo. Esta interacción entre traducción y adaptación no solo preserva el mensaje central del cristianismo, sino que también lo hace accesible y relevante para las necesidades y realidades de cada comunidad. Analizar la evolución de los nombres bíblicos nos ofrece una perspectiva única de la historia del cristianismo. Nos muestra cómo la fe se ha ajustado a los desafíos y cambios de cada época, revelando una dinámica interacción entre lo divino y lo humano. Este proceso ha influido significativamente en la forma en que los creyentes de diversas generaciones y culturas se conectan con lo sagrado, dejando una huella indeleble en la comprensión colectiva de lo espiritual. Al observar cómo los nombres de las figuras bíblicas han sido reinterpretados y adaptados, podemos entender mejor cómo el Evangelio se ha convertido en un puente entre culturas, ofreciendo un espacio común para la fe mientras respeta las particularidades de cada contexto. Este fenómeno destaca la capacidad del cristianismo para trascender fronteras lingüísticas y culturales, reforzando su relevancia a través de los siglos. El Tetragrámaton, IHWH, es quizás el ejemplo más emblemático de cómo los nombres divinos han sido tratados con una mezcla de veneración y precaución en las tradiciones religiosas. Aunque este nombre aparece con frecuencia en los textos hebreos originales, su uso en la práctica religiosa cotidiana ha sido deliberadamente suprimido, siendo reemplazado por Adonai al ser pronunciado y por Señor o Dios en la mayoría de las traducciones bíblicas. Este reemplazo no es una mera cuestión de respeto o tradición, es una expresión de la compleja tensión entre la cercanía y la trascendencia de Dios. El nombre IHWH, relacionado profundamente con el concepto de existencia y ser, se considera tan sagrado que pronunciarlo equivale a invocar directamente la presencia divina. Por eso, su uso se restringe para preservar su carácter santo e inefable. Sin embargo, esta práctica también ha generado una desconexión entre los textos originales y su enseñanza moderna. Algunos estudiosos y movimientos religiosos contemporáneos consideran que la omisión del nombre divino en las traducciones ha diluido parte de su significado y poder espiritual. Este debate refleja una búsqueda renovada por restaurar el uso y la pronunciación del nombre sagrado en el culto y la devoción. El análisis del Tetragrámaton nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo los idiomas y los nombres que utilizamos para referirnos a lo divino afectan nuestra percepción de lo sagrado. Este estudio plantea interrogantes esenciales acerca de la conexión entre el lenguaje humano y la esencia de lo trascendental, llevándonos a cuestionar y replantear nuestra forma de relacionarnos con la divinidad. Si alguna vez en tu vida te has sentido abrumado por las preguntas sin respuesta, quiero proponerte una solución.
Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Este recurso contiene enseñanzas invaluables que pueden transformar tu manera de ver el mundo. En el primer comentario encontrarás la información para obtenerlo. No dejes pasar esta oportunidad de iluminar tu senda y descubrir claridad en medio de las incertidumbres. Las modificaciones en los nombres sagrados a través de las traducciones bíblicas van mucho más allá de un cambio meramente lingüístico. Implican profundas transformaciones teológicas que han influido en las doctrinas y las prácticas religiosas a lo largo del tiempo. A medida que el nombre YHWH fue adaptado o sustituido en diferentes contextos, también evolucionó la comprensión de la relación entre Jesús y Dios, lo que dio origen a interpretaciones teológicas que continúan moldeando la manera en que los creyentes experimentan y comprenden su fe. La elección de usar el término Señor como sustituto de YHWH puede parecer una medida práctica para hacerlo más comprensible en contextos actuales, pero esta decisión altera significativamente cómo los fieles perciben la esencia de lo divino. Este cambio tiende a enfatizar la autoridad suprema y el poder de Dios, aunque a menudo lo hace en detrimento de destacar su proximidad y accesibilidad, conceptos esenciales en las enseñanzas de Jesús. Como resultado, en lugar de experimentar a un Dios íntimamente cercano, los creyentes podrían interpretar su figura como más distante y jerárquica. La interpretación y el uso de los nombres de Dios también juegan un papel crucial en la liturgia y la oración individual. Las palabras que se eligen para invocar a lo divino influyen directamente en cómo los fieles perciben y sienten la presencia de Dios. Esto es especialmente evidente entre las diversas ramas del cristianismo, donde la preferencia por ciertos nombres o títulos resalta aspectos específicos de la relación con lo divino. Mientras algunas tradiciones subrayan la grandeza y soberanía de Dios, otras priorizan su amor paternal y su cercanía con la humanidad. Estas diferencias no son meros matices teológicos, tienen implicaciones reales en la práctica espiritual cotidiana de millones de personas. Los creyentes buscan conectarse con un Dios que sea, simultáneamente, accesible y trascendente, alguien capaz de comprender sus luchas personales mientras manifiesta un poder infinito. Reflexionar sobre cómo los nombres de Dios influyen en esta conexión puede aportar perspectivas valiosas para profundizar en la relación personal con lo divino. Por otro lado, el nombre hebreo original de Jesús, Yeshua, trasciende su función como simple denominación, encapsulando su propósito y misión divina. Yeshua significa Yahvé salva, estableciendo un vínculo directo entre Jesús y las promesas de redención y restauración ofrecidas por Dios. Este nombre reafirma su identidad, no solo como Salvador, sino también como la realización de las expectativas mesiánicas del pueblo judío, profundamente enraizadas en las promesas del Antiguo Testamento. No obstante, la transformación de Yeshua a Jesús en griego y posteriormente a otras lenguas europeas diluye parte de su conexión original. Al despojar al nombre de su significado inicial, existe el riesgo de desvincular a Jesús de su trasfondo judío y de las profecías mesiánicas que lo señalan como el cumplimiento de las promesas divinas. Este proceso puede dar lugar a interpretaciones que minimizan la profundidad de su identidad y propósito. Indagar en el significado original del nombre de Jesús nos permite recuperar elementos fundamentales sobre quién es Él y qué representa. Reconocer que Jesús es esencialmente la personificación de la salvación de Yahvé nos lleva a una comprensión más rica de los pasajes del Nuevo Testamento que revelan esta realidad. Además,
Esta perspectiva profundiza nuestra relación personal con Él, destacando su papel único como el enlace entre lo divino y lo humano. Este entendimiento también nos motiva a valorar la continuidad de las Escrituras como una narrativa unificada. El Antiguo y el Nuevo Testamento no son fragmentos desconectados, sino capítulos de una historia coherente que describe la acción salvadora de Dios a lo largo del tiempo. Esta obra culmina en la figura y misión de Jesús, quien se erige como el Salvador prometido desde los orígenes de la historia bíblica. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, es reconocido principalmente por su impacto en la consolidación de las bases del cristianismo y la formulación del credo niceno, un pilar fundamental de la fe cristiana. Sin embargo, este evento también tuvo una importancia crucial al definir la doctrina sobre la naturaleza divina de Cristo, estableciendo lineamientos que marcaron la comprensión de su identidad y, en consecuencia, de su nombre a través de los siglos. Uno de los debates más acalorados durante el Concilio de Nicea se centró en la relación entre el Padre y el Hijo. Las distintas interpretaciones cristológicas, a menudo conflictivas, no solo abordaban cuestiones teológicas, sino que también reflejaban las tensiones sociales y políticas de un imperio romano que buscaba consolidar la estabilidad y la unidad. La afirmación de que Jesús era de la misma esencia que el Padre, homoousios, se convirtió en un eje central para establecer la ortodoxia cristiana. Sin embargo, esta formulación también simplificó las complejidades presentes en las narrativas bíblicas sobre la naturaleza y el nombre de Jesús, reinterpretándolas bajo una óptica que priorizaba la uniformidad doctrinal. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Desde Nicea, el nombre y la figura de Jesús comenzaron a ser comprendidos a través del filtro de las definiciones conciliares, impactando no solo la teología, sino también las prácticas religiosas. Analizar estas decisiones y su impacto nos ayuda a entender cómo las doctrinas cristianas han sido moldeadas y reformuladas a lo largo del tiempo, frecuentemente en respuesta a los desafíos históricos y contextuales de cada época. Por otra parte, la manipulación de nombres y textos bíblicos a lo largo de la historia pone de manifiesto cómo las dinámicas políticas y religiosas han influido en la interpretación de las Escrituras. Estas modificaciones no siempre obedecieron exclusivamente a razones teológicas. En muchos casos, respondieron a esfuerzos por consolidar el poder y controlar la fe de las comunidades. Un ejemplo claro es la sustitución del tetragramaton, IKHWH, por términos genéricos como Señor o Dios. Este cambio, aunque facilitó el acceso al mensaje bíblico, también sirvió como una herramienta para centralizar la autoridad en materia doctrinal. La modificación de los nombres divinos y de otros pasajes sagrados ha incluido prácticas como censuras, reinterpretaciones e incluso reescrituras completas de ciertas porciones de las Escrituras. Estas intervenciones han influido en la manera en que los fieles perciben a Dios y se relacionan con lo divino, limitando en ocasiones la riqueza y profundidad del mensaje que los textos originales intentaban transmitir. Comprender estas modificaciones no es solo una tarea académica, tiene implicaciones directas en nuestra espiritualidad y en la forma en que interactuamos con las Escrituras en la actualidad. Examinar críticamente estos cambios nos permite aspirar a recuperar una perspectiva más genuina de los mensajes originales de la Biblia. Este proceso nos anima a profundizar en el significado del texto sagrado, redescubriendo la esencia auténtica de los nombres y relatos que son la base de nuestra fe.
La relevancia del uso del nombre original de Jesús, conocido como Yeshua, junto con Yahvé en las prácticas religiosas, trasciende lo simbólico, abarcando aspectos espirituales esenciales. Al utilizar el nombre hebreo de Jesús, los creyentes reconectan con las raíces de su mensaje fundamental, la salvación que proviene directamente de Dios. Este enfoque no solo enriquece la comprensión teológica, sino que también fortalece la experiencia de fe, reflejándose tanto en la oración como en la meditación sobre las Escrituras. Clamar a Yeshua reafirma el vínculo con las profecías contenidas en el Tanaj, Antiguo Testamento, que anuncian la llegada de un Mesías que combina lo divino con lo humano, cumpliendo las promesas realizadas por Dios a figuras clave como Abraham y David. Este reconocimiento puede transformar profundamente la manera en que los fieles interpretan la Biblia, percibiendo en Jesús no solo a un guía espiritual, sino al cumplimiento vivo de la redención prometida por Dios. El significado de un nombre va más allá de su traducción lingüística. Resuena en los contextos históricos, espirituales y culturales, influyendo en la manera en que la fe es entendida y transmitida. Recuperar el uso del nombre original de Jesús puede convertirse en un puente poderoso entre las diversas tradiciones cristianas, muchas de las cuales podrían haber perdido esta conexión esencial con el tiempo. En la adoración y la vida espiritual, el retorno al uso del nombre original funciona como un recordatorio constante de que la fe cristiana no se fundamenta en conceptos abstractos, sino en un compromiso directo y personal de Dios con la humanidad. Esta práctica motiva a las comunidades a cultivar una relación más auténtica y profunda con el Creador, trascendiendo las formalidades de los rituales y las tradiciones para buscar una conexión verdaderamente transformadora. El movimiento contemporáneo, que busca restaurar los nombres originales de las figuras bíblicas, no se limita a una simple búsqueda de precisión histórica, sino que persigue recuperar la esencia y la profundidad espiritual que dichos nombres contienen. Muchas comunidades han adoptado el uso de términos como Yahvé para Dios y Yeshua para Jesús, interpretando esta práctica como un retorno a una adoración más genuina, alineada con la intención inicial de las Escrituras. Como se menciona en Éxodo 3:15, «Este es mi nombre eterno, con él me recordarán por todas las generaciones». Reintroducir los nombres originales, como Yeshua en lugar de Jesús y Yahvé en lugar de Dios, va más allá de una corrección lingüística o histórica. Este acto subraya las raíces judías del cristianismo y responde a las traducciones y adaptaciones occidentales que, en algunos casos, han atenuado la conexión con los textos sagrados. Esta práctica tiene el potencial de enriquecer de manera significativa la interpretación bíblica, ayudando a recuperar matices y significados que pudieron haberse perdido en el proceso de traducción y transmisión a lo largo del tiempo. Recuperar estos nombres no se reduce a un esfuerzo académico o devocional. Es también un paso hacia la rectificación de ciertas distorsiones teológicas que se han acumulado a lo largo de los siglos. Al adoptar los nombres originales, las comunidades de fe no solo están reexaminando sus prácticas litúrgicas, sino también revisando doctrinas que se alejaron de la esencia del mensaje bíblico. Este enfoque busca un retorno a los fundamentos de la fe en Dios y en su plan de salvación, reflejados de manera fiel en las Escrituras. Asimismo, esta restauración adquiere un poderoso valor educativo y se convierte en un puente para el diálogo interreligioso, especialmente con el judaísmo. Al destacar los lazos comunes entre ambas tradiciones, esta práctica fomenta la comprensión y el respeto mutuos, fortaleciendo la relación entre comunidades que comparten una herencia espiritual basada en la Torá y los escritos proféticos. El cambio de nombre de Yeshua a Jesús y sus diferentes adaptaciones culturales
ha tenido un impacto profundo no solo en la religión, sino también en la forma en que cada sociedad comprende la figura del Mesías y su mensaje. Este cambio ha moldeado no solo la percepción de Jesús como personaje histórico y divino, sino también la interpretación de su papel en la redención de la humanidad y su relevancia en la historia universal. Al considerar estos elementos, es crucial reflexionar sobre cómo la restauración de los nombres originales puede renovar la vivencia de la fe cristiana. Como declara Jeremías 16:21, por eso les enseñaré. Esta vez les haré comprender mi poder y mi fortaleza. Entonces sabrán que mi nombre es Yahvé. Este pasaje subraya la relevancia de reconocer y proclamar el verdadero nombre de Dios, afirmando su presencia viva y su papel eterno en la historia de la redención. En el ámbito social, la elección y el uso de nombres tienen la capacidad de fortalecer la unidad comunitaria o, por el contrario, generar divisiones y malentendidos. Un claro ejemplo de esto se encuentra en el nombre de Jesús. Las diversas denominaciones que se han adoptado en diferentes idiomas y contextos han dado lugar a múltiples interpretaciones de sus enseñanzas, reflejando frecuentemente las tradiciones culturales y las necesidades de las comunidades más que las intenciones originales de las Escrituras. Desde un punto de vista cultural, los nombres asociados a Jesús han influido profundamente en su representación en el arte, la literatura y los medios de comunicación. Cada variante de su nombre aporta una carga simbólica que, a su vez, afecta la manera en que se le percibe, desde las obras renacentistas hasta el cine moderno. Este fenómeno demuestra cómo un nombre puede trascender el ámbito religioso y teológico, influyendo en la vida cultural y social de una época. La percepción de lo sagrado y lo divino está estrechamente vinculada a las expresiones culturales y sociales de cada periodo, revelando cómo estas interpretaciones moldean tanto la fe como la identidad espiritual a lo largo del tiempo. Las distintas denominaciones de Dios en diferentes culturas no solo reflejan variaciones lingüísticas, sino también diversas interpretaciones teológicas y espirituales. Cada traducción o adaptación del nombre divino aporta matices únicos que influyen profundamente en la manera en que las personas se relacionan con lo sagrado. En ciertas tradiciones, términos como Elohim, El Shaddai y Adonai destacan diferentes aspectos del carácter de Dios, su poder creador, su autosuficiencia y su autoridad suprema, respectivamente. Estos nombres, utilizados en contextos específicos dentro de la Biblia, evidencian la multifacética naturaleza de Dios y su capacidad para interactuar con sus seguidores en múltiples circunstancias. Examinar cómo diversas culturas y religiones nombran y comprenden a Dios no solo fomenta el respeto interreligioso, sino que también profundiza nuestra propia percepción de lo divino. Esta diversidad de nombres y títulos puede interpretarse como un mosaico espiritual, que al ser considerado en su conjunto, ofrece una visión más amplia y enriquecedora de la esencia de Dios. Además, este enfoque tiene el potencial de servir como un puente para facilitar el diálogo entre distintas tradiciones religiosas, abriendo caminos para el entendimiento mutuo. Comprender las raíces y significados más profundos de los conceptos compartidos permite construir una convivencia más respetuosa y armoniosa. Este tipo de interacción no solo fomenta la tolerancia, sino que también fortalece las relaciones entre comunidades, enriqueciendo a todos aquellos que participan en este intercambio de ideas y perspectivas. Las profecías bíblicas son una fuente inagotable de reflexión que vincula los nombres divinos y mesiánicos con revelaciones cruciales sobre el propósito de la humanidad y la misión redentora de Jesús.
Estudiar estas profecías desde la perspectiva de los nombres originales permite descubrir matices y significados que podrían pasar desapercibidos en una lectura más superficial. Este análisis profundo nos ayuda a valorar la riqueza de cada mensaje divino. Por ejemplo, la conocida profecía de Isaías sobre el nacimiento de un niño que será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz, adquiere una mayor profundidad cuando se analiza desde el contexto del nombre hebreo de Jesús, Yeshua. Cada uno de estos títulos encapsula aspectos esenciales de su identidad y misión, creando un vínculo directo con el carácter y los propósitos de Yahvé. Además, esta descripción no solo destaca cualidades individuales, sino que las entrelaza en un mensaje coherente que resalta el papel central de Jesús en la historia de la redención. En momentos de incertidumbre y pruebas, es común sentirnos desorientados, buscando respuestas que parecen estar fuera de alcance. Pero no estás solo. Si necesitas claridad y una guía espiritual más profunda, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Este recurso, lleno de enseñanzas transformadoras, está disponible como un regalo especial en el primer comentario. No dejes pasar esta oportunidad de iluminar tu camino y encontrar propósito en medio de los desafíos. Las conexiones entre las profecías y los nombres no son meras coincidencias lingüísticas o culturales, son manifestaciones deliberadas de un plan divino que une a Jesús con el propósito eterno de salvación. Profundizar en estos aspectos originales de los nombres y las profecías revela un nivel de detalle y precisión que reafirma el carácter inspirado de las Escrituras. Estudiar estas revelaciones en su contexto original no solo enriquece nuestra comprensión teológica, sino que también fortalece nuestra fe. Cada relación entre los nombres y las profecías subraya la unidad de las Escrituras, mostrando cómo cada palabra y detalle está diseñado para exaltar la misión y la identidad de Jesús como la culminación perfecta del plan divino. La adaptación de nombres bíblicos desde sus formas originales hasta las variantes que utilizamos en la actualidad plantea retos profundos que van más allá de lo meramente lingüístico. Estos desafíos incluyen aspectos culturales, históricos y teológicos, los cuales son esenciales para preservar el significado intrínseco de cada nombre. Cada término bíblico encierra una riqueza de conceptos y simbolismos que, en el proceso de traducción, pueden diluirse o perderse si no se aborda con precisión y sensibilidad. El nombre hebreo Yeshua, que en español conocemos como Jesús, lleva en su esencia un mensaje central: Yahvé salva. Sin embargo, la transformación de este nombre a través de diferentes lenguas puede despojarlo de su contexto original, afectando la comprensión plena de la misión redentora de Jesús. En este sentido, traducir no es simplemente transponer palabras entre idiomas. Es un acto interpretativo que tiene un impacto profundo en la manera en que se comunica la fe y en cómo es entendida por distintas comunidades. Para los traductores de la Biblia, el desafío es inmenso. Lograr que el texto se mantenga fiel a su significado original mientras se adapta para ser comprensible y relevante para las audiencias contemporáneas. Este equilibrio exige preservar la profundidad del mensaje bíblico a la vez que se ajusta a los contextos culturales, lingüísticos y espirituales de los lectores actuales. Cada elección realizada en este proceso influye directamente en cómo las personas viven y experimentan su espiritualidad hoy. La traducción de las Escrituras es un proceso dinámico y en constante transformación. Es un diálogo entre el texto antiguo, las intenciones del traductor,
las expectativas de las tradiciones religiosas y las necesidades del lector moderno. Comprender esta complejidad nos permite acercarnos a la Biblia con mayor humildad y apertura, reconociendo que la verdad contenida en ella es multifacética y que siempre hay nuevas dimensiones por descubrir. Reflexionar sobre estas dinámicas también nos anima a valorar las diversas versiones de la Biblia como herramientas complementarias que nos ayudan a explorar la riqueza de su mensaje. Cada traducción ofrece una perspectiva única y al analizarlas en conjunto podemos obtener una visión más amplia y profunda de la palabra divina. El futuro del uso de los nombres sagrados en la práctica religiosa y en la vida cotidiana de los creyentes podría evolucionar hacia direcciones significativas. Una tendencia emergente es la creciente revalorización de los nombres originales, impulsada por un deseo de volver a una espiritualidad más auténtica y arraigada en el entendimiento puro de los textos sagrados. Este movimiento refleja un anhelo por reconectar con las raíces más profundas de la fe, alejándose de interpretaciones modernas que, en ocasiones, pueden diluir el significado original. Esta tendencia hacia la restauración de los nombres en su forma original podría transformar prácticas litúrgicas, influir en la educación teológica y renovar la formación espiritual. Al incluir los nombres sagrados en oraciones y ceremonias, los creyentes podrían experimentar un vínculo más profundo con la divinidad y un sentido más claro de la tradición bíblica. Más allá de ser un cambio lingüístico, esta evolución representa un compromiso con una vivencia cristiana más rica, que valora tanto la historia como la relevancia contemporánea de los textos sagrados. Este enfoque renovado también puede abrir puertas a nuevas oportunidades de diálogo interreligioso, especialmente entre comunidades judeocristianas y otras tradiciones religiosas. Al resaltar y honrar los nombres originales presentes en las Escrituras, se puede construir un puente hacia una comprensión más profunda entre distintas creencias. Este respeto por las raíces sagradas fomenta no solo la armonía, sino también la superación de barreras culturales y espirituales que frecuentemente dificultan la comunicación entre diferentes religiones. Mirando hacia el futuro, es probable que surja un enfoque más sistemático en la enseñanza sobre cómo los nombres divinos influyen y enriquecen tanto la teología como la práctica de la fe a nivel individual y colectivo. Este movimiento podría incluir la creación de materiales educativos, programas formativos y hasta herramientas digitales diseñadas para acercar a más personas al significado profundo de los nombres sagrados. Una revitalización de este tipo tiene el potencial de transformar la experiencia religiosa, conectando a los fieles con los orígenes históricos y textuales del cristianismo, mientras se adapta a las necesidades espirituales del mundo contemporáneo. La evolución de los nombres sagrados a lo largo de la historia religiosa refleja no solo transformaciones culturales, sino también decisiones políticas que moldearon las prácticas de fe. En épocas de persecución o censura, nombres como Yahvé o Yeshua fueron suprimidos o sustituidos, alterando profundamente cómo las comunidades entendían y experimentaban lo divino. Este fenómeno subraya la tensión constante entre preservar la autenticidad y adaptarse a los contextos sociales. El uso de nombres alternativos como Señor o Dios fue también una herramienta para facilitar la difusión del cristianismo entre diferentes culturas. Aunque esta estrategia ayudó a expandir la fe, en ocasiones llevó a una reinterpretación de conceptos que alejaron a los creyentes del significado profundo contenido en los nombres originales. Este proceso plantea la importancia de reevaluar estas adaptaciones a la luz de las escrituras originales.
La restauración de los nombres originales no solo busca honrar las raíces del mensaje bíblico, sino también devolver a los fieles una conexión más profunda con la esencia espiritual de su fe. Nombres como Yeshua o Yahvé no son meras etiquetas lingüísticas, sino portadores de significados teológicos que recalcan la misión salvadora y la cercanía de Dios con la humanidad. Recuperarlos refuerza una espiritualidad más auténtica y arraigada. Una perspectiva poco explorada es cómo los nombres divinos se han utilizado como símbolo de resistencia y unidad en contextos de opresión. En momentos históricos donde las prácticas religiosas eran perseguidas, el uso de nombres como Yahvé se convirtió en un acto de reivindicación, reafirmando la identidad espiritual de los creyentes frente a la adversidad. Este enfoque revela el poder de los nombres como herramientas de empoderamiento y esperanza. En las comunidades contemporáneas, el estudio de los nombres sagrados ha fomentado un interés renovado por las lenguas bíblicas originales, como el hebreo y el arameo. Este interés no solo es académico, sino profundamente espiritual, permitiendo a los fieles conectar con el texto sagrado de una manera más íntima y directa. Esta tendencia resalta el valor de entender las Escrituras en su contexto lingüístico original. La relación entre los nombres divinos y la liturgia es otro aspecto relevante. En muchos ritos, los títulos utilizados para referirse a Dios no solo influyen en el contenido de las oraciones, sino también en el tono emocional y espiritual de la adoración. Nombres como Yahvé inspiran reverencia y solemnidad, mientras que Yeshua evoca cercanía y redención, moldeando así la experiencia del culto. Desde un punto de vista interreligioso, el uso compartido de ciertos nombres divinos, como Elohim o Adonai, abre oportunidades para encontrar puntos en común entre diferentes tradiciones religiosas. Estos nombres, presentes tanto en el judaísmo como en el cristianismo, reflejan un patrimonio espiritual compartido que puede servir como base para el diálogo y el entendimiento mutuo entre ambas comunidades. El impacto cultural de los nombres divinos también se manifiesta en la literatura, la música y las artes visuales. Desde himnos antiguos hasta obras modernas de arte, los nombres de Yahvé y Yeshua han inspirado creaciones que trascienden lo religioso, integrándose en la identidad cultural de distintas sociedades. Esta influencia demuestra cómo los nombres divinos tienen un alcance que va más allá del ámbito teológico. Además, el significado profundo de los nombres sagrados invita a una reflexión personal sobre la relación entre lenguaje y fe. Al entender que cada nombre revela atributos específicos de Dios, los creyentes pueden enriquecer su devoción y meditación, explorando nuevas dimensiones de su espiritualidad. Esto refuerza la idea de que el lenguaje no es solo una herramienta, sino un puente hacia lo trascendente. Finalmente, el futuro de la práctica religiosa podría verse transformado por una integración más consciente de los nombres originales en la vida cotidiana de los fieles. Esta tendencia no solo fortalecería la conexión con las raíces bíblicas, sino que también renovaría la manera en que las comunidades entienden y practican su fe, adaptándola a un mundo globalizado mientras se mantiene fiel a sus fundamentos espirituales. ¿Alguna vez has considerado que los nombres comunes de Dios y Jesús no son realmente como fueron llamados originalmente? Una revelación impactante ha surgido recientemente, arrojando luz sobre el cambio de estos nombres en los textos sagrados. ¿Quiénes estuvieron detrás de esta modificación y con qué propósitos? Si tu devoción hacia Dios y la creencia en la resurrección son profundas, te animo a seguir nuestro canal para profundizar en este misterio. ¿Te has cuestionado quién ascendió a los cielos o descendió de ellos?
¿Quién ha contenido los vientos en sus puños o envuelto las aguas en su vestimenta, marcando los límites del mundo? Estas preguntas, planteadas en Proverbios 34, han permanecido sin respuesta para muchos, llevándose el secreto a la tumba. La revelación de los verdaderos nombres de Dios y Jesús marca un momento crucial en la comprensión espiritual contemporánea. Este descubrimiento no solo desafía convenciones, sino que invita a los creyentes y escépticos por igual a reconsiderar lo que han aprendido. A través de los manuscritos antiguos y estudios meticulosos, emerge la verdad de los nombres sagrados, un hallazgo que contradice siglos de enseñanzas. El impacto de tal descubrimiento resuena en las comunidades teológicas y se extiende rápidamente entre los fieles. La interrogante sobre cómo este conocimiento había permanecido oculto por tanto tiempo suscita debates y especulaciones. Este inicio de nuestra exploración nos lleva a preguntarnos qué más podríamos no saber sobre las escrituras que guían nuestra fe. Las respuestas a estas preguntas no son simples ni directas. Requieren un viaje de descubrimiento personal y colectivo. Nos vemos impulsados a buscar en las profundidades de los textos sagrados, apoyados por la tecnología moderna y los avances en la arqueología bíblica, para confirmar o refutar este conocimiento. Este primer paso en nuestro viaje despierta un renovado interés en el estudio bíblico, con personas de todo el mundo buscando entender mejor las implicaciones de estos nombres. Se establecen foros de discusión, conferencias y seminarios para explorar este tema, marcando el comienzo de una era de exploración espiritual sin precedentes. Un nombre es mucho más que una etiqueta, es una identidad, un poder y, en el contexto bíblico, una conexión directa con lo divino. Los nombres de Dios y Jesús, tal como han sido revelados en textos sagrados, son fundamentales para las prácticas devocionales y la vida espiritual de millones. Descubrir que estos nombres han sido alterados a lo largo de la historia plantea un dilema fundamental sobre la autenticidad de nuestra fe. La importancia de un nombre en las culturas bíblicas no puede subestimarse. Cada nombre lleva consigo un significado profundo, una historia y, en muchos casos, una profecía. Los nombres divinos, especialmente, son considerados manifestaciones de la esencia y el poder de Dios. Por ejemplo, en el libro de Éxodo 3:15, Dios se presenta a Moisés con un nombre que es más que una simple etiqueta. Es una declaración de eternidad y omnipresencia. Este es mi nombre para siempre, por el cual seré recordado de generación en generación, declara el Creador, subrayando la importancia de conocer y utilizar su verdadero nombre. Este versículo no solo destaca la importancia del nombre divino, sino que también establece un vínculo directo entre el conocimiento del nombre de Dios y la relación con Él. A medida que profundizamos en el significado y el impacto de los nombres divinos, nos enfrentamos a preguntas sobre la integridad de nuestras traducciones bíblicas y las decisiones tomadas por traductores a lo largo de los siglos. La elección de palabras y nombres en las Escrituras es reveladora y, en muchos casos, controvertida, lo que nos lleva a cuestionar la veracidad y la pureza de las enseñanzas que hemos seguido. Cada discusión y descubrimiento en este tema nos acerca más a la verdad, y cada paso en esta jornada es crucial para nuestra comprensión global de la fe. La búsqueda del verdadero nombre de Dios se convierte en una metáfora de nuestra búsqueda de autenticidad y verdad en nuestra relación con lo divino. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás.
Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el nombre de Yahuwah surge de antiguos textos y esclarece un aspecto esencial de la identidad divina que había sido oscurecido por traducciones y reinterpretaciones. Este nombre, encontrado en manuscritos hebreos y testimonios de las primeras comunidades cristianas, representa no solo la esencia de Dios, sino también su promesa eterna de presencia y salvación para su pueblo. Yo soy Yahweh, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a ídolos. Estas palabras de Isaías 42:8 no solo refuerzan la singularidad del nombre divino, sino que también desafían la práctica común de la época de adaptar los nombres divinos a contextos culturales más amplios. Este versículo subraya la importancia de mantener la pureza del nombre en la adoración y la oración, una práctica que ha sido comprometida a lo largo de la historia por la adopción de títulos genéricos como Señor o Dios. La revelación de este nombre conlleva una profunda reverberación espiritual, reconfigurando la teología contemporánea y restableciendo un vínculo perdido con las enseñanzas originales. Los fieles se encuentran ahora ante la tarea de reconciliar esta verdad con siglos de tradiciones y enseñanzas que han utilizado nombres sustitutos. Este proceso no solo es teológico, sino también emocional y espiritual, ya que afecta directamente a la identidad y práctica religiosa de millones. La adopción de este nombre en la vida cotidiana y la liturgia puede verse como un acto de restauración histórica y espiritual. Educadores religiosos, líderes de la comunidad y fieles individuales ahora enfrentan el desafío de integrar este conocimiento en sus prácticas devocionales, una tarea que implica tanto educación como adaptación. La trascendencia de este nombre, Yahuwah, resuena más allá de las palabras, invitando a una experiencia más auténtica y directa con lo divino. El cambio de los nombres divinos en las traducciones bíblicas no fue un evento aislado ni accidental. Fue el resultado de un proceso sistemático que se desarrolló a lo largo de varios siglos, influenciado por factores políticos, teológicos y culturales. Este proceso no solo alteró textos, sino que también modificó la percepción pública del carácter y la naturaleza de Dios y Jesús. Los traductores y líderes eclesiásticos, a menudo enfrentados con la tarea de hacer que las escrituras fueran accesibles y comprensibles para diversas audiencias, optaron por términos más familiares que reflejaran las normas lingüísticas y culturales de su tiempo. Sin embargo, esta práctica tuvo consecuencias inadvertidas, ya que los nombres originales cargados de significado y poder fueron sustituidos por apelativos genéricos que diluyeron la conexión personal y cultural con lo divino. Uno de los ejemplos más claros de esta transición es la sustitución del tetragramatón, YHWH, por títulos como Señor en muchas versiones de la Biblia. Esta elección, aunque práctica desde el punto de vista lingüístico, despojó al texto de un elemento crucial de identidad divina y poder espiritual. No añadirás a la palabra que yo te mando, ni quitarás de ella, advierte Deuteronomio 4:2, un mandato que muchos creen que fue violado en el proceso de traducción. El reconocimiento de estos cambios y su impacto en la fe y la práctica religiosa ha llevado a un movimiento moderno hacia la restauración de los nombres originales en la enseñanza y la liturgia. Este esfuerzo por corregir el curso de la historia bíblica no solo es un paso hacia la autenticidad textual, sino también una declaración de respeto y fidelidad a las intenciones originales de las Escrituras sagradas. La responsabilidad de los traductores en la preservación de la integridad textual es monumental.
a lo largo de los siglos han enfrentado el desafío de equilibrar la fidelidad a los textos originales con la necesidad de hacer que las escrituras sean accesibles y relevantes para las audiencias contemporáneas. Este balance a menudo ha resultado en decisiones difíciles y, en algunos casos, en compromisos que han alterado el mensaje original. El papel de los traductores es doble. Son guardianes de la palabra y puentes entre culturas y épocas. Su trabajo influye profundamente en cómo se entienden y se practican las enseñanzas religiosas. A medida que la comunidad global se vuelve más consciente de las variaciones y los cambios históricos en los textos sagrados, también crece el aprecio por la complejidad de su tarea. La transparencia en el proceso de traducción y la educación sobre las decisiones tomadas en el pasado son esenciales para entender no solo lo que se ha perdido o cambiado, sino también lo que se ha ganado a través de estas adaptaciones. En el contexto de los nombres divinos, esto significa reconocer tanto la pérdida del significado original como la oportunidad de redescubrir y reintegrar esos elementos esenciales en la práctica de la fe. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este conocimiento conduce a una mayor profundización en las Escrituras, promoviendo un diálogo continuo entre el pasado y el presente, entre la tradición y la innovación. Los traductores no solo transmiten palabras, transmiten vida, espíritu y, en última instancia, la relación entre el humano y lo divino. La traducción de textos sagrados no es una tarea simple. Cada lengua lleva consigo sus propias connotaciones y matices que pueden alterar significativamente el significado original. La evolución del hebreo al griego y luego al latín y otros idiomas modernos ha introducido variaciones que, aunque sutiles, tienen un impacto profundo en la interpretación de las Escrituras. Un ejemplo claro es la transición del nombre Yahuwah a Jehová y eventualmente a Dios en diferentes traducciones. Cada idioma refleja una perspectiva cultural diferente, lo que puede diluir o incluso cambiar la naturaleza de lo que se está describiendo. El nombre Yahuwah, cargado de significado en su contexto hebreo, pierde parte de su fuerza y conexión personal al ser traducido simplemente como Señor. Esta transformación lingüística no es trivial. Afecta la manera en que los fieles se relacionan con su deidad y cómo comprenden su papel y presencia en sus vidas. Un nombre propio, como Yahuwah, invita a una relación más íntima y personal, mientras que un título genérico puede sentirse distante y abstracto. Los esfuerzos por retomar los nombres originales en las traducciones contemporáneas de la Biblia buscan restaurar esta conexión perdida, resaltando la importancia de la precisión lingüística y cultural en la práctica religiosa. Este movimiento hacia la autenticidad busca no solo educar, sino también revitalizar la experiencia espiritual de los creyentes. El ocultamiento del verdadero nombre de Dios en las traducciones bíblicas puede verse como una forma de control sobre la fe y la espiritualidad de las personas.
Al reemplazar Yahuwah con términos más neutrales, se ha modificado la percepción de la divinidad, lo que tiene profundas implicaciones teológicas y prácticas. La práctica de esconder el nombre divino tiene sus raíces en decisiones teológicas que buscaban proteger la santidad del nombre, evitando su uso inapropiado. Sin embargo, este enfoque ha llevado a una desconexión entre los fieles y la esencia de su fe, como si al velar el nombre también se velara su poder y accesibilidad. Redescubrir y reintegrar el nombre original en la práctica y la adoración puede ser visto como un acto de liberación espiritual y empoderamiento. Permite a los creyentes conectarse de manera más directa y profunda con su fe, entendiendo que el nombre que invocan tiene un significado y poder inherente. El debate sobre este tema es intenso y polarizado. Algunos ven el retorno al nombre original como una corrección necesaria y otros como una desestabilización de siglos de tradición. Este diálogo es vital para el crecimiento y la madurez de la comunidad de fe, ya que enfrenta los desafíos de interpretar y practicar una religión basada en textos antiguos en un mundo moderno. El descubrimiento del verdadero nombre de Dios ha reavivado debates teológicos que datan de los primeros días del cristianismo. ¿Cómo debemos referirnos a Dios? ¿Es apropiado usar nombres que han sido alterados por tradiciones humanas? Estas preguntas están en el corazón de un debate que examina la intersección de la fe, la traducción y la doctrina. La importancia de estos debates no puede subestimarse. Definen cómo se transmite la fe a las nuevas generaciones y cómo se vive la espiritualidad en el día a día. La discusión sobre el verdadero nombre de Dios no es solo una cuestión de semántica, sino una exploración de cómo las palabras y los nombres moldean nuestras creencias y prácticas religiosas. En la búsqueda de respuestas, muchos se vuelven hacia textos históricos y autoridades teológicas, buscando entender no solo el significado original de las palabras, sino también su impacto en la fe vivida. Esta exploración lleva a una reevaluación de doctrinas y una posible reforma en la manera de enseñar y practicar la religión. El resultado de este debate tiene el potencial de transformar la práctica religiosa, haciendo que sea más auténtica y alineada con sus raíces históricas y textuales. Sin embargo, también enfrenta la resistencia de aquellos que ven en estos cambios una amenaza a la estabilidad y la continuidad de la fe. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La evidencia de los nombres originales de Dios y Jesús no se limita solo a textos bíblicos. También se encuentra en inscripciones antiguas, documentos de la iglesia primitiva y testimonios de historiadores de la época. Estos documentos proporcionan un contexto crucial para entender cómo y por qué se produjeron los cambios en los nombres divinos. Los hallazgos arqueológicos, como fragmentos de papiros y tabletas de arcilla, muestran el uso de los nombres divinos en contextos religiosos y cotidianos, lo que demuestra su importancia en la vida de los fieles de la época. Estos testimonios son fundamentales para nuestra comprensión de cómo las primeras comunidades cristianas y judías entendían y veneraban lo divino. Los escritos de los padres de la Iglesia y decisiones de concilios ecuménicos ofrecen insights sobre las razones detrás de la estandarización de ciertos nombres y términos.
Estos documentos históricos no solo enriquecen nuestra comprensión teológica, sino que también nos ayudan a trazar la evolución del pensamiento religioso y su impacto en las prácticas contemporáneas. La integración de estos testimonios históricos en el debate moderno sobre los nombres divinos proporciona una base sólida para argumentos a favor de la restauración de los nombres originales. También despierta un interés renovado en la historia de nuestra fe, motivando a los fieles a explorar más profundamente las raíces y la evolución de sus creencias. El profeta Isaías juega un papel crucial en la revelación del nombre de Dios, como se ve en Isaías 42:8. Yo soy Yahuwah, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a ídolos. Este versículo no solo afirma la identidad de Dios, sino que también subraya la exclusividad de su adoración y la importancia de su nombre en la práctica religiosa. A lo largo del libro de Isaías, se enfatiza la relación personal y directa que Yahuwah busca con sus seguidores, una relación que se ve comprometida cuando su nombre es sustituido o escondido. La declaración de Isaías ofrece una base sólida para desafiar las prácticas contemporáneas que diluyen esta conexión personal mediante el uso de títulos genéricos. La relevancia de este mensaje en la actualidad es incuestionable. En un mundo donde la identidad individual y colectiva es a menudo cuestionada o subestimada, el llamado a reconocer y proclamar el verdadero nombre de Dios resuena como un acto de afirmación espiritual y resistencia cultural. Reflexionar sobre estas escrituras nos permite entender mejor no solo la naturaleza de Dios según las escrituras, sino también la manera en que nuestras prácticas de fe pueden alinearse más estrechamente con los principios bíblicos originales. Este reencuentro con el nombre divino actúa como un catalizador para una renovación espiritual y doctrinal dentro de la comunidad de fe. La reintroducción del nombre Yahuwah en la vida de la Iglesia ha sido recibida con mezcla de aceptación y resistencia. Mientras que algunos ven este cambio como una vuelta a las raíces auténticas de la fe, otros lo perciben como una amenaza a la tradición y la uniformidad doctrinal que ha caracterizado al cristianismo durante siglos. Este cambio desafía muchas de las estructuras establecidas y las prácticas litúrgicas, llevando a debates intensos dentro de las comunidades religiosas. Las controversias no solo surgen de diferencias teológicas, sino también de la preocupación por la confusión y división que tales cambios podrían provocar entre los fieles. Sin embargo, los desafíos presentan también oportunidades para el diálogo y el crecimiento. A través de seminarios, discusiones en grupos pequeños y conferencias, la comunidad de fe puede explorar estos temas profundamente, buscando entender mejor la voluntad divina y la manera más fiel de vivir y practicar su fe. Estos debates y discusiones fortalecen la comunidad al forzar una reflexión sobre lo que realmente significa seguir a Dios y cómo los nombres y las palabras que usamos influyen en nuestra relación con lo divino y entre nosotros. La influencia de los nombres divinos va más allá de los límites de la Iglesia y se extiende a la cultura en general. Los nombres de Dios y Jesús, como se conocen en diferentes culturas, afectan no solo la teología, sino también la música, el arte, la literatura y el discurso público. En culturas donde el nombre Yahuwah ha sido adoptado, se observa un renacimiento en las expresiones culturales relacionadas con la fe. Esta adopción trae consigo una nueva ola de creatividad y expresión artística que busca explorar y celebrar la riqueza de este nombre y su significado. El impacto cultural de este cambio también se manifiesta en cómo las comunidades ajustan sus prácticas sociales y rituales para reflejar un entendimiento más profundo de la identidad divina. Esto incluye cambios en la educación religiosa,
en la manera de celebrar festividades y en la participación comunitaria en actos de adoración y servicio. El reconocimiento del verdadero nombre de Dios por parte de una cultura puede ser un acto de afirmación de identidad y autonomía, un paso hacia la autodefinición religiosa y cultural que desafía las normas impuestas por colonizaciones religiosas o culturales. El encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, donde se revela el nombre divino, es uno de los momentos más significativos de la Biblia. En Éxodo 3:14, Dios dice a Moisés: «Yo soy el que soy», y le instruye a usar este nombre para presentarse ante los israelitas. Este episodio no solo es crucial por la revelación del nombre de Dios, sino también porque marca un punto de inflexión en la misión de Moisés y en la historia del pueblo de Israel. La afirmación de Dios de su nombre y su esencia establece una relación de pacto que define el curso de la historia bíblica subsiguiente. El relato de Moisés nos enseña sobre la importancia de conocer y usar el nombre divino como una forma de reconocimiento y respeto hacia la autoridad y soberanía de Dios. En un contexto contemporáneo, redescubrir y utilizar el nombre Yahuwah puede ser visto como un retorno a esa relación de pacto original, una forma de reafirmar el compromiso de seguir y servir a Dios conforme a su revelación. La historia de Moisés actúa como un espejo para nuestra propia jornada de fe, recordándonos que en cada llamado y revelación divina hay un propósito y un plan que trasciende generaciones y culturas, invitándonos a responder con fe y obediencia. El tetragramatón, Yihweh, es el nombre más sagrado de Dios revelado en las Escrituras hebreas, que muchos traductores han optado por sustituir con el término Señor. Este cambio, aunque hecho para preservar la santidad del nombre al evitar su pronunciación frecuente, ha llevado a un desapego generalizado del significado y la potencia original del nombre divino. Esta práctica comenzó durante el período del Segundo Templo, cuando los judíos evitaban pronunciar el nombre de Dios como una muestra de respeto y reverencia. Sin embargo, este respeto por la santidad llevó a una desconexión involuntaria, donde las generaciones futuras perdieron el conocimiento y la comprensión del verdadero nombre. En la actualidad, el redescubrimiento y uso del tetragramatón en la práctica religiosa está siendo reconsiderado como una forma de reconectar con la tradición judía y cristiana original. Este movimiento no solo busca restaurar la autenticidad de la adoración, sino también profundizar la experiencia espiritual al emplear el nombre con el que Dios se presentó a sí mismo. Al reexaminar el uso del tetragramatón, la comunidad de fe puede explorar más profundamente las dimensiones de la santidad, la presencia y el poder de Dios, reforzando la relevancia de las antiguas verdades en un contexto moderno y fortaleciendo la conexión personal con lo divino. El libro de Proverbios ofrece sabiduría sobre la importancia de conocer y utilizar el nombre de Dios correctamente. Proverbios 30, 4 pregunta retóricamente: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió el viento en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién estableció todos los extremos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Dímelo si lo sabes. Esta escritura no solo destaca la majestuosidad y omnipotencia de Dios, sino que también subraya la importancia de conocer su nombre, una clave para entender la totalidad de su carácter y obras. La mención de su Hijo en este contexto profético también apunta a la revelación de Jesucristo, integrando así la comprensión del Antiguo y Nuevo Testamento. Al reflexionar sobre estas palabras, los creyentes son invitados a considerar la profundidad de su relación con Dios y la precisión con la que abordan sus nombres sagrados.
Este enfoque en el nombre exacto se convierte en un medio para una adoración más auténtica y una fe más arraigada. La renovación del interés en los proverbios y su sabiduría relacionada con los nombres divinos anima a una exploración más profunda de las Escrituras, fomentando un diálogo continuo entre la tradición y la revelación personal que es esencial para una vida de fe vibrante y significativa. El nombre de Dios, como se revela en las Escrituras, lleva un legado de fe y una promesa de perpetuidad. Este nombre no es solo un identificador, es una declaración de presencia eterna y autoridad inmutable. Al adoptar y promover el uso del verdadero nombre de Dios, la comunidad de fe no solo honra este legado, sino que también asegura su transmisión a las futuras generaciones. La enseñanza de este nombre en contextos educativos religiosos, su incorporación en la liturgia y su discusión en estudios bíblicos son maneras de fortalecer la fe comunitaria y asegurar que el conocimiento de este nombre sagrado no se pierda de nuevo. Este esfuerzo colectivo por preservar y enseñar el verdadero nombre de Dios es fundamental para mantener la continuidad y la integridad de la práctica religiosa a través del tiempo. La perpetuidad del nombre de Dios refleja una promesa divina de fidelidad y protección, como se evidencia en las múltiples referencias bíblicas que aseguran su constante presencia y apoyo a quienes lo invocan correctamente. Esta enseñanza fortalece la esperanza y la resiliencia dentro de la comunidad de creyentes, animándolos a mantener su fe frente a los desafíos. La reintroducción del verdadero nombre de Dios en la vida espiritual ha encontrado tanto resistencia como aceptación. Esta dualidad refleja la tensión entre la tradición y la revelación, entre la comodidad de lo familiar y el desafío de lo auténtico. Para muchos, el cambio hacia el uso del nombre Yahuwah representa un desafío a las normas establecidas y una perturbación de la liturgia conocida. Sin embargo, para otros, este cambio es visto como una corrección necesaria y una oportunidad para profundizar su relación con Dios. El proceso de educación y adaptación juega un papel crucial en facilitar esta transición. Al ofrecer contextos bíblicos, testimonios históricos y experiencias personales, los líderes religiosos pueden ayudar a suavizar la resistencia y fomentar una aceptación más amplia de los nombres divinos auténticos. Esta resistencia y aceptación también reflejan un viaje espiritual más amplio hacia una comprensión más profunda de lo que significa conocer y servir a Dios. Al enfrentar estos desafíos, la comunidad de fe puede emerger más unida y comprometida con los principios fundacionales de su creencia. La reintroducción del verdadero nombre de Dios tiene un impacto profundo en la práctica religiosa, afectando desde la liturgia hasta la vida devocional individual. Al emplear el nombre Yahuwah, los creyentes pueden experimentar una conexión más directa y personal con lo divino, lo que revitaliza su experiencia espiritual y refuerza la autenticidad de su adoración. La utilización de este nombre en oraciones, canciones y enseñanzas no solo enriquece la expresión de fe, sino que también promueve un entendimiento más profundo de las Escrituras. Esta práctica ayuda a los fieles a percibir y apreciar las sutilezas y profundidades de su fe que pueden perderse con traducciones más genéricas. En congregaciones donde se ha adoptado este cambio, se observa un renovado entusiasmo y compromiso con la vida de la Iglesia. Los miembros se sienten más conectados tanto con la historia de su fe como con la comunidad actual, viendo su participación no solo como una herencia, sino como una vivencia activa y transformadora. Este impacto también se extiende a la educación religiosa, donde el conocimiento del nombre de Dios se enseña como parte fundamental de entender la naturaleza divina y su relación con la humanidad.
Al proporcionar a los estudiantes esta herramienta poderosa, se les empodera para explorar y cuestionar su fe de manera más significativa y profunda. La discusión sobre el verdadero nombre de Dios también abre un diálogo interreligioso, donde diferentes tradiciones pueden comparar y contrastar sus comprensiones y prácticas relacionadas con lo divino. Este intercambio de ideas no solo enriquece el entendimiento mutuo, sino que también destaca la universalidad de la búsqueda humana por conectar con lo sagrado. En estas conversaciones se observa cómo distintas religiones abordan la idea de lo divino y sus nombres. Por ejemplo, el nombre Yahuwah en el judaísmo y el cristianismo puede encontrar paralelos en otros sistemas de creencias, donde los nombres divinos también cargan con significado y poder similares. Este tipo de comparaciones ayuda a los creyentes de todas las tradiciones a ver más allá de las diferencias superficiales y apreciar las conexiones profundas que comparten en su búsqueda espiritual. Estos diálogos pueden conducir a una mayor tolerancia y comprensión mutua, reduciendo conflictos y promoviendo la paz entre comunidades de fe diversas. El estudio comparativo de los nombres divinos y su importancia puede llevar a descubrimientos académicos y espirituales que enriquecen aún más la comprensión global de la religión y la espiritualidad, proporcionando una base más sólida para el diálogo interreligioso y la cooperación. La intersección de la teología y la arqueología ofrece herramientas únicas para entender y validar el uso de los nombres divinos a través de la historia. Los hallazgos arqueológicos, como inscripciones antiguas y textos recuperados, proporcionan evidencia tangible de cómo y cuándo se usaron estos nombres en contextos históricos y culturales. Estos descubrimientos no solo respaldan las afirmaciones teológicas sobre la antigüedad y autenticidad del nombre Yahuwah, sino que también permiten a los historiadores y teólogos rastrear la evolución de su uso y comprensión a lo largo del tiempo. Este tipo de investigación enriquece la teología con un fundamento histórico que fortalece la fe y proporciona una respuesta a los escépticos y críticos. La colaboración entre teólogos y arqueólogos es crucial para desenterrar y comprender el contexto completo en el que los textos bíblicos fueron escritos y utilizados. Esta colaboración ayuda a desmitificar muchos de los malentendidos y mitos que han surgido alrededor del nombre de Dios, ofreciendo una visión más clara y fundamentada. Estos estudios promueven una mayor apreciación de la historia bíblica como un componente vital de la identidad religiosa y cultural, no solo para los creyentes, sino para la sociedad en general, al destacar la interconexión entre la fe, la historia y la cultura. Los debates académicos sobre el nombre de Dios sirven como un foro vital para la discusión y el análisis de este tema complejo y multifacético. Estos debates atraen a teólogos, lingüistas, historiadores y laicos interesados, cada uno aportando perspectivas únicas que desafían y enriquecen la comprensión convencional. En estos foros se examinan tanto los argumentos históricos como los teológicos sobre la autenticidad y el significado del nombre Yahuwah. Estos debates son esenciales para pulir la comprensión doctrinal y asegurar que las enseñanzas sobre el nombre divino estén bien fundamentadas y sean intelectualmente sólidas. La participación de la comunidad académica en estos debates también asegura que la discusión se mantenga relevante y accesible para las generaciones futuras, fomentando un enfoque crítico y educado hacia la fe. Además, estos debates académicos pueden actuar como catalizadores para la reforma y renovación dentro de las comunidades de fe, al abordar y aclarar temas que han sido mal entendidos o ignorados en el pasado. El resultado de estos debates académicos
no solo impacta la esfera de la teología, sino que también influye en la práctica y la enseñanza religiosa a nivel mundial, ofreciendo nuevas interpretaciones y aplicaciones del conocimiento sobre el nombre divino que pueden transformar la vida espiritual y comunitaria. Mirando hacia el futuro, el impacto del redescubrimiento del nombre Yahuwah promete reconfigurar no solo la práctica religiosa, sino también la identidad espiritual de innumerables creyentes. Esta transformación se vislumbra como una era de renovada autenticidad y profundidad en la relación entre los fieles y lo divino, basada en un entendimiento más claro y directo de las Escrituras. La adopción de este conocimiento en la enseñanza y la práctica diaria puede llevar a una revitalización de la comunidad de fe, donde la autenticidad del nombre divino fomente una mayor sinceridad y compromiso en la adoración. Este futuro promete una integración más profunda de los valores bíblicos en la vida cotidiana, impulsando a los fieles a vivir de manera más coherente con los principios que profesan. La educación teológica tendrá que adaptarse para incorporar estos descubrimientos, asegurando que las futuras generaciones de líderes religiosos estén bien informados y preparados para guiar a sus comunidades en estas verdades profundas. Este cambio educativo será fundamental para mantener la continuidad y la integridad de la fe. La visión futura es, por lo tanto, una de esperanza y expectación, donde el conocimiento del verdadero nombre de Dios actúe como un puente hacia una comprensión más profunda y una práctica más vibrante de la fe, uniendo a los creyentes de diversas tradiciones en un reconocimiento común de la santidad y la autoridad divina. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La tarea de educar a la comunidad de fe sobre el nombre divino Yahuwah y sus implicaciones es crucial para su aceptación y adopción generalizada. Los programas de educación religiosa, tanto formales como informales, deben enfocarse en proporcionar un entendimiento claro y accesible de por qué este nombre es significativo y cómo fue redescubierto. Los materiales didácticos, seminarios en línea, talleres y sermones pueden servir como plataformas efectivas para difundir este conocimiento, asegurando que alcanza a una audiencia amplia y diversa. La utilización de tecnología moderna y redes sociales también puede jugar un papel vital en la divulgación, permitiendo que la información trascienda barreras geográficas y culturales. Esta educación no solo debe abordar el aspecto teológico y histórico, sino también el impacto personal y comunitario del uso del nombre Yahuwah. Al educar a los fieles sobre cómo este conocimiento afecta su relación con Dios, se promueve una mayor inclusión y participación en la vida de la Iglesia. La meta es crear una comunidad informada y reflexiva que pueda participar activamente en debates y decisiones sobre su identidad y práctica religiosa, fortaleciendo así la estructura misma de la fe y fomentando una cultura de aprendizaje y apertura. A pesar de los beneficios que puede ofrecer el uso del nombre Yahuwah, existe una resistencia significativa dentro de algunas sectas de la comunidad de fe. Esta resistencia se fundamenta en la percepción de que los cambios en la nomenclatura pueden alterar la doctrina establecida y desestabilizar la unidad comunitaria. Los líderes y educadores religiosos enfrentan el desafío de abordar estas preocupaciones de manera respetuosa y comprensiva, mostrando cómo el redescubrimiento del nombre divino no es una ruptura con la tradición, sino una restauración de una práctica más auténtica y bíblica.
Dialogar abiertamente sobre estas resistencias y ofrecer espacios seguros para la discusión y el interrogatorio puede ayudar a aliviar los temores y promover una comprensión más profunda. Este enfoque considerado es esencial para asegurar que el proceso de cambio sea inclusivo y respetuoso, reconociendo y valorando la diversidad de opiniones dentro de la comunidad de fe. Además, es importante destacar los testimonios de aquellos que han adoptado el nombre Yahuwah y han experimentado renovación y enriquecimiento en su vida espiritual. Estos testimonios pueden servir como poderosos medios de persuasión, mostrando los beneficios prácticos y espirituales de esta transformación. El redescubrimiento del nombre Yahuwah es más que un asunto teológico, es un llamado a la reflexión sobre lo que significa conocer verdaderamente a Dios. Este llamado desafía a cada creyente a considerar cómo los nombres que usamos afectan nuestra percepción de lo divino y nuestra relación con el Creador. Este proceso de reflexión no debe ser apresurado, sino abordado con deliberación y cuidado, asegurando que cada individuo tenga la oportunidad de explorar cómo este conocimiento impacta su fe personal. La invitación es a una exploración continua y a una conversación abierta, donde preguntas difíciles sean bienvenidas y exploradas en comunidad. El llamado también es a actuar, no solo a pensar, a vivir de manera que refleje un entendimiento más profundo y respetuoso de la divinidad. Esto implica integrar el nombre Yahuwah en todos los aspectos de la vida religiosa, desde la oración y el culto hasta la enseñanza y el testimonio personal. Este llamado a la reflexión es también un llamado a la unidad y la paz dentro de la comunidad de fe, promoviendo un espíritu de amor y respeto que trascienda las diferencias teológicas y culturales. En última instancia, el redescubrimiento del nombre divino ofrece una oportunidad para que la comunidad global de creyentes se una en una comprensión más rica y completa de quién es Dios y cómo desea ser conocido. ¿Qué impulsó a Jesús a escribir en la arena aquel día ante la mujer acusada de adulterio y sus acusadores? Este acto, simple pero profundamente simbólico, abre un abanico de interpretaciones y mensajes ocultos que buscamos desentrañar. En el corazón de este enigma encontramos a Jesús enfrentado a un dilema moral y legal, una trampa cuidadosamente tendida por los fariseos para ponerlo entre la espada y la pared. La ley de Moisés, en sus términos más crudos, prescribía un castigo severo para el adulterio. Sin embargo, el Imperio Romano restringía la capacidad de los judíos para ejecutar sentencias de muerte. Jesús, consciente del corazón y la intención detrás de la pregunta, elige una respuesta no verbal que dejaría una marca indeleble en la historia. Mientras los acusadores esperaban ansiosamente una respuesta que pudiera ser utilizada en su contra, Jesús se inclinó y escribió en la arena. Este acto, lejos de ser una evasión, estaba cargado de significado. A través de este gesto, Jesús no solo evitaba caer en su trampa, sino que también ofrecía un momento de reflexión profunda, tanto para los acusadores como para la multitud. En aquel polvo, Jesús trazaba una línea entre la justicia humana, a menudo fallida y parcial, y la misericordia divina, infinitamente compasiva y justa. Pero antes de entrar en este punto tan importante, déjame decirte que aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. La fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, proporciona el telón de fondo vibrante para este drama. Es una de las 3 grandes festividades judías, donde la gente de toda Judea se reuniría en Jerusalén para celebrar la providencia y protección de Dios durante los 40 años de vagancia en el desierto. Esta festividad
no solo era un recordatorio de la dependencia del pueblo judío de Dios, sino también una celebración de la cosecha, llenando la ciudad con una efervescencia de vida, esperanza y gratitud. En medio de esta atmósfera de júbilo y espiritualidad, el encuentro entre Jesús, la mujer acusada de adulterio, y los fariseos adquiere un contraste aún más dramático. La celebración que recuerda la liberación y la protección divina se convierte en escenario de un acto que busca condenación y castigo. Jesús, plenamente consciente de este contraste, utiliza el momento para subrayar una enseñanza aún más profunda sobre la justicia, la misericordia y el perdón. Esta festividad también es simbólica del agua como fuente de vida, algo que Jesús utilizaría más adelante en su enseñanza, proclamándose a sí mismo como la fuente de agua viva. En este contexto, su acto de escribir en la tierra se entrelaza con los temas de purificación y renovación, elementos centrales de la fiesta. Así, el acto de Jesús no solo es una respuesta a un desafío inmediato, sino también una poderosa enseñanza que resonaría con los temas de la festividad y más allá. La mujer traída ante Jesús no era simplemente una transgresora de la ley, era un ser humano atrapado en una red de manipulación y condena. Los fariseos y maestros de la ley la presentaron como un caso de prueba, pero su verdadero interés no era la justicia. Este encuentro no fue tanto sobre el acto de adulterio, sino sobre la trampa tendida para Jesús. La ley de Moisés era clara en cuanto al castigo del adulterio, pero la aplicación de esta ley, bajo la ocupación romana, era compleja y peligrosa. Jesús, enfrentado a este dilema, muestra una compasión revolucionaria. No descarta la ley, pero invita a una introspección profunda sobre la justicia y el perdón. Su pregunta a los acusadores: el que esté sin pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojar una piedra contra ella, Juan 8:7, refleja un entendimiento profundo de la naturaleza humana y la misericordia divina. No era solo una defensa de la mujer, sino un llamado a la conciencia de todos los presentes. La respuesta de Jesús trasciende el incidente específico y se convierte en una declaración sobre la gracia. La misericordia que ofrece no es una excusa para el pecado, sino un camino hacia la redención. Al final, cuando todos los acusadores se han ido, Jesús se dirige a la mujer no con condena, sino con una invitación a una nueva vida. Yo tampoco te condeno. Ahora ve y no peques más. Juan 8:11. Este intercambio encapsula la esencia del mensaje de Jesús, un llamado al arrepentimiento y la transformación a través de la gracia. Los fariseos, en su astucia, no buscaban justicia para la mujer, sino poner a prueba a Jesús, intentando forzarlo a una posición donde, sin importar su respuesta, enfrentaría críticas. Si condenaba a la mujer, parecería desafiar la autoridad romana, que reservaba para sí el derecho a dictar sentencias de muerte. Por otro lado, si se negaba a condenarla, lo acusarían de no respetar la ley de Moisés. Este dilema estaba cuidadosamente diseñado para desacreditar a Jesús ante sus seguidores y ante la ley romana. Sin embargo, Jesús, conociendo sus corazones y sus intenciones ocultas, enfrentó la trampa no con desafío ni sumisión, sino con sabiduría divina. Su respuesta tendría que ser tan meditada que revelara las verdaderas intenciones de sus acusadores, al mismo tiempo que preservara su enseñanza sobre la compasión y la justicia. La ley de Moisés era clara, pero Jesús había venido a cumplir la ley, no a abolirla, introduciendo una dimensión de gracia y misericordia que iba más allá del simple castigo. Este momento captura la esencia del ministerio de Jesús, una constante navegación entre las expectativas humanas y la voluntad divina.
Jesús no solo evitó caer en su trampa, sino que también utilizó la oportunidad para enseñar una lección poderosa sobre la justicia, la misericordia y el verdadero significado de la ley. En lugar de un veredicto, Jesús ofreció una reflexión, desafiando las nociones establecidas de castigo y redención. Cuando los fariseos y maestros de la ley plantearon su pregunta a Jesús, esperaban una respuesta directa. Sin embargo, Jesús, en su sabiduría, eligió primero el silencio y luego una acción que dejó a todos en reflexión. Este silencio no fue de indecisión, sino una pausa cargada de significado, una invitación a contemplar la profundidad de la situación más allá de la legalidad superficial. Este momento de silencio de Jesús puede verse como un reflejo de su enseñanza general. El reino de Dios no se trata simplemente de seguir reglas, sino de entender y vivir según los principios profundos de justicia y amor que éstas representan. La pregunta de los fariseos era legal, pero la respuesta de Jesús fue profundamente moral y espiritual, redefiniendo el concepto de justicia en términos de compasión y comprensión humanas. Este acto de silencio precede a una de las declaraciones más poderosas del Nuevo Testamento: el que esté sin pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Con estas palabras, Jesús no solo desarmó a los acusadores de la mujer, sino que también presentó un desafío a todos los presentes y a las generaciones futuras, subrayando la universalidad del pecado y la necesidad de la misericordia. El silencio de Jesús frente a la pregunta cargada de los fariseos no fue un vacío, sino un espacio lleno de enseñanza. En este silencio, Jesús demostró que no todas las preguntas merecen una respuesta directa, especialmente cuando éstas están diseñadas con malicia. Más bien, este silencio invita a una introspección personal, forzando a los acusadores y a la multitud a reflexionar sobre sus propios motivos y pecados. El maestro silencioso enseña con su ejemplo que el verdadero entendimiento y la sabiduría a menudo vienen en momentos de quietud, cuando el ruido exterior y las demandas conflictivas se desvanecen. En este espacio de silencio, Jesús prepara el terreno para un acto que capturaría la esencia de su mensaje y dejaría una impresión duradera en aquellos que presenciaron el evento y en innumerables personas a lo largo de la historia. Este silencio es, por tanto, una poderosa declaración. En un mundo lleno de juicios rápidos y condenas precipitadas, el enfoque de Jesús resalta la importancia de la reflexión antes de la acción. Nos recuerda que, en la complejidad de las situaciones morales y espirituales, a menudo es necesario detenerse, contemplar y buscar guía divina antes de responder. Finalmente, Jesús se inclina y escribe en la arena. Este acto, simple en su ejecución pero profundo en su significado, ha sido objeto de mucha especulación a lo largo de los siglos. ¿Qué escribió Jesús? Aunque el contenido exacto de su mensaje permanece desconocido, el acto en sí mismo habla volúmenes. En la tradición judía, escribir en el suelo puede ser visto como un gesto de temporalidad y transitoriedad. Lo que se escribe en la arena puede ser fácilmente borrado, simbolizando la naturaleza efímera del juicio humano comparado con el perdón divino. Este acto también puede interpretarse como una invitación a la reflexión personal. Al inclinarse y escribir en la tierra, Jesús desvía la atención de la acusación hacia la introspección, forzando a los presentes a considerar sus propias vidas antes de juzgar a la mujer. Es un recordatorio visual de que las fallas y pecados humanos son, como las palabras en la arena, algo que Dios está dispuesto a borrar en el acto de perdón. Además, este momento refleja la autoridad de Jesús, no solo como maestro, sino como juez divino. En una sociedad que valoraba profundamente la palabra escrita
como medio de ley y ordenanza, el acto de escribir de Jesús subraya su rol como el intérprete supremo de la ley. No es un desafío a la ley de Moisés, sino una profundización de su verdadero propósito, destacando la misericordia y la gracia sobre el castigo severo. Este gesto, lleno de simbolismo, encapsula la enseñanza central de Jesús sobre el perdón, la compasión y la necesidad de mirar hacia nuestro interior antes de juzgar a los demás. Es una lección que trasciende el tiempo y sigue desafiando a cada lector de la historia a reflexionar sobre las implicaciones profundas del acto de Jesús de escribir en la arena.